Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la ordinaria en Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 12 de la 9ª temporada. Y esta semana quería hablar de, ya lo habéis visto en el título, ¿no? El tema de productividad real versus proyectos perfectos. Y un poquito la gran diferencia que hay entre crear a tu aire, ¿no? En hacer tus side projects, tus cosillas para internet, tal, versus trabajar en producción real, ¿no? No es lo mismo cuando trabajas para tu canal de YouTube, para hacer contenidos propios en TikTok o en redes o ese tipo de cosas en los que el tiempo es tuyo, que si tardas 2 días o 2 semanas en terminar una pieza no pasa absolutamente nada. Si un plano no te convence lo repites, si la idea no te funciona la tiras y empiezas otra. Y digamos que ese es el gran lujo, ¿no? de hacer cosas de forma independiente. Pero en producción real el juego es otro, la manera de trabajar es otra, ¿no? Y entras en un entorno donde los tiempos no son algo libre, sino que son mucho más limitados, digamos. Son el marco en el que tienes que sobrevivir en el día a día, ¿no? Hay entregas, hay aprobaciones, hay revisiones inesperadas, muchas, hay cambios de última hora, muchos, y muchas veces hay muy poquito margen de trabajo, ¿no? Y este choque entre tiempo infinito y libertad absoluta versus este tiempo real es lo que provoca que mucha gente que hace cosas increíbles y cosas muy chulas no sea capaz de trabajar en producción a la hora de llegar a un trabajo. No es que no sea capaz, sino que se dan un bofetón de realidad muchas veces, ¿no? Porque una cosa, como digo, es crear un proyecto brillante dedicándole todo el tiempo del mundo y publicarlo en YouTube, y otra cosa muy diferente es publicar algo correcto, bien hecho, en 45 minutos porque tiene que publicarse hoy antes de las 12 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, el rendimiento no es calidad, o no es solo calidad, es calidad en un tiempo determinado, ¿no? Es en un trabajo real. En este sector, estoy hablando en el sector de, pues un poquito la comunicación, el multimedia, la prensa, no al nivel top, evidentemente, donde los grandes estudios, donde sí que se le dedican mucho más tiempo a cada plano y a cada cosa, sino en un trabajo de otro tipo. Y en estos trabajos, tu valor no se mide principalmente por lo que haces cuando tienes tiempo, ¿no? Se mide, que también, pero se mide principalmente por lo que entregas con lo que tienes y cuando lo tienes. La ecuación es bastante fácil. En el fondo, el rendimiento es igual a la calidad mínima más el tiempo disponible más la gestión de la presión. Eso es así. La diferencia entre el creador, digamos, que trabaja por libre con unos tiempos más flexibles y el profesional, porque los dos son profesionales, profesional digo entre comillas, en este tipo de producciones es que hay mucha exigencia y muy poquito tiempo, ¿no? Entonces la calidad mínima aceptable se convierte en algo muy importante y muy válido en tu día al día. Saber calibrar esa diferencia entre qué necesita cada proyecto y cuánto tiempo dedicarle es una habilidad profesional que yo creo que se aprende con el tiempo, pero que mucha gente choca con ella de frente, ¿no? Y hay muy poquita gente, de la gente joven, que yo pues entrevisto, con la que hablo, que ayudo a entrar en ciertos sitios o ese tipo de cosas, que chocan muy frontalmente con eso, ¿no? Yo les digo que el error más repetido muchas veces en pruebas técnicas y en esos primeros días de trabajo suele ser que la persona sabe resolver ese problema, pero tarda 3 veces más de lo aceptable, ¿no? Del tiempo disponible, y no es por falta de conocimiento, porque hay mucha gente joven muy buena, que ha practicado mucho, que edita mucho, que tiene talento, pero se enredan mucho pues en ajustar esas máscaras que en realidad no hacen falta, en hacer esas correcciones que tampoco es necesario, en añadir animaciones que sí, que evidentemente son muy bonitas, pero no hacen falta, o no hacen falta en ese proyecto que necesita publicarse en esos tiempos. Pues no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Al final todos, la gente por la que yo estoy hablando todo esto, con la que he estado recientemente, demuestran que saben trabajar y tienen talento, pero demuestran que no saben cuándo parar. Es algo por lo que surgió la idea de este podcast, ¿no? El de saber que en producción real creo que es tan importante, y esto es la frase, creo que es tan importante saber qué no hacer como lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque hay muchas veces
que nosotros mismos nos enredamos en cosas que nos gustan, que nos está gustando hacer y que nos gusta ver, pero que probablemente aporte muy poquito al contenido general o al objetivo de esa pieza, ya sea de vídeo, de diseño o de lo que sea, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en saber resolver rápido y cumpliendo los objetivos, ¿no? Tanto en comunicación como en agencias, pequeñas agencias, eventos, departamentos de visuales, pues todo esto. Hay muchas frases que son muy habituales. Necesitamos este vídeo en 10 minutos o en 40 minutos. O, oye, que el cliente acaba de cambiar el texto. Ya, pues es que ya he grabado la voz. No, que lo arregles, que lo han cambiado. Hay que sacar de unos reels antes de las 3 de la tarde. Ese tipo de cosas, ¿no? Y en esos momentos, normalmente tu cabeza necesita trabajar ordenadamente, ¿no? De la siguiente forma, tienes que preguntarte, ¿cuál es el objetivo real del vídeo? ¿Qué calidad mínima necesito tener o darle para que se publique, para que se pueda publicar en los tiempos que me dicen? ¿Qué decisión es la más rápida sin comprometer el resultado final? ¿Qué puedo recortar o mejorar del workflow para que se llegue a ese objetivo final, ¿no? Y cumplir? ¿Puedo entregar algo funcionar sin llegar a un desastre? Etcétera, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, al final se trata de crear un método de trabajo, una manera de trabajo que te permita volar, entre comillas, hacer las cosas lo suficientemente rápidos para que la parte más talentosa tampoco se vea excesivamente comprometida, ¿no? Es más tema de orden, de constancia para llegar a esos objetivos bajo presión. Pero todo esto, además, lo bueno es que trabajar rápido sin perder calidad, yo creo que no es talento, creo que se entrena, es entrenamiento puro y duro, ¿vale? Y preparaba y ponía aquí una serie de puntos que creo que pueden ayudar a mejorar este tipo de situaciones. Todos tenemos épocas y momentos en los que hay más tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, he aprendido a trabajar de ciertas maneras a base de hostias, a base de problemas, a base de broncas, a base de entregar tarde, a base de dormir menos. Y he ido aprendiendo con los años, que al final se van acumulando, pues aprendes maneras de gestionar y sabes cuando entra un proyecto hasta dónde tienes que llegar, hasta dónde no, hasta dónde te tienes que implicar, hasta dónde no, etcétera. El primer punto para entrenar esto es poniendo límites, digamos, artificiales a tus proyectos personales, ¿no? En tus vídeos personales puedes decir, pues yo qué sé, este vídeo me le voy a hacer en 2 horas. A ver qué soy capaz de hacer en 2 horas. Voy a llegar a una calidad con la que yo me sienta satisfecho, pero solo en 2 horas, sin dedicarle más tiempo. Y luego voy a probar a hacer unas piezas cortas en media hora cada una. A ver qué sale, a ver qué consigo hacer, qué trucos encuentro para de manera rápida conseguir cosas efectivas, ¿no? Y cuando se acabe el tiempo, exporto lo que tengo. Como si fuera un cliente, ¿vale? Y esto te va a obligar a priorizar, a simplificar, a cortar antes, a no refinar en exceso detalles que pueden ser innecesarios, a aceptar que algo es suficientemente bueno, que eso puede ser válido, ¿vale? A entrenar el músculo, digamos, en esa decisión rápida. Ese trabajo personal con tus propios vídeos y tus cosas puede ser súper útil. Luego también se puede hacer un ejercicio, que es este sí que lo he practicado con gente, que es el de hacer una doble entrega, ¿no? Oye, está muy bien, yo estoy de acuerdo en que molaría hacer esto y esto, pero vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer un vídeo con lo mínimo imprescindible y me le vas a hacer en 45 minutos, 1 hora, y le vamos a dejar ahí hecho. Ya está, editado, cortado, con lo mínimo imprescindible y exportado. Y luego sigue y hace una versión perfecta, lo que tú consideras que es una versión perfecta. Sigue trabajando, ¿vale? Y luego, cuando ya tengas los 2, los comparas, ¿vale? Y ves, puedes valorar qué detalles no aportan nada o si aportan algo, y puedes intentar valorar dónde se pueden colocar, qué cosas haces por costumbre y no por necesidad, dónde pierdes más tiempo, en qué puedes automatizar incluso, y qué realmente depende de ti, que no. Oye, pues estos cambios van a llegar siempre tarde, sí o sí, porque el cliente ya sabemos cómo es, esto no depende de mí, pues me tendré que adaptar, pero hay estas cosas que hago yo siempre que a lo mejor las puedo gestionar para que sean de otra manera y me hagan ganar velocidad, ¿no? Y este ejercicio es muy útil porque te ayuda de verdad a ver cosas, ¿sabes? Te ayuda a transformar tu forma de trabajar y es súper importante. Eso yo a gente que empieza en este tipo de trabajos, de verdad que se lo recomiendo mucho. Luego se pueden hacer simulaciones, evidentemente, de trabajar en presión controlada, pues trabajar con temporizadores, hacer checklist por fases,
usar un workflow predefinido, limitado, para hacer cierto tipo de vídeos, pues no sé, pues ese tipo de cosas, ¿no? Me parece absurdo, pero de verdad que no lo es, que después de unas cuantas semanas trabajando con este tipo de cosas, acostumbrándote a ellas, tu velocidad se ve muy mejorada, sube brutalmente, trabajas mucho más rápido, de nuevo, insisto, en las cosas que hace falta, y eso luego se agradece de forma profesional en el trabajo, porque cuando tú eres un profesional efectivo y rápido, se valora mucho. Se valora mucho en todos los puestos de trabajo, no solo ser efectivo. Ser efectivo no es que sea fácil, evidentemente que no, pero somos muchos, hay mucha gente que es buena, que trabaja muy bien, pero ser rápidos y efectivos no lo son todos. Y eso puede ser un punto en el que marcar la diferencia, ¿no? Luego puedes también crear tu propio sistema de producción rápida, digamos, ¿no? Tener una serie de presets, de plantillas, de LUTs, aunque yo no soy muy de usar LUTs, pero bueno, el que los use, pues en la estructura de carpetas, que yo he hablado con ella de ello en otros podcasts, flujos repetibles, todo ese tipo de cosas, tenerlo muy ordenado de manera que cuando tienes un sistema de trabajo muy definido y muy estructurado, te resulta muy rápido empezar a trabajar. ¿Sabes? Es todo muy ágil, y pues tú ya te está llegando un material, ya sabes lo que han grabado y sabes de qué va el rollo, y sabes que tienes que tener un vídeo para esta tarde, y dices, mira, pues esto lo voy a meter aquí, lo voy a hacer con esta plantilla, que tengo estas partes de la plantilla que me gustan, el resto lo edito yo, y ya lo ajusto, pim pam pum, el tío encantado, tú encantado, has hecho el trabajo en tu tiempo, maravilloso, ¿vale? Y esto, una vez tras otra, te ayuda a ir refinando ese proceso y mejorando, ¿no? Y luego también se puede, por ejemplo, dentro de las simulaciones que decía antes, simular un día real. Si tú tienes 7 horas y media de trabajo, o 7 o 8, o las que sean, pues puedes ponerte un horario, aunque no lo estés teniendo, digamos, para un horario ficticio en el que tú tengas que trabajar. Te puedes poner, oye, pues mira, en este tiempo mínimo voy a tener una reunión todos los días, voy a tener que hacer un clip antes de la comida, voy a tener que tener una edición terminada por la tarde, y cuando lo tenga terminado me voy a meter, oye, pues me cambian 3 frases del guión, que me implica que tengo que cambiar la voz en off, que tengo que cambiar un poco la estructura de la edición porque ya no me cuadran ciertos planos, y tengo que cambiar un par de rótulos. Pues todo eso y entrenarlo. Y todos los días me pongo un par de cambios y un par de cosas, aunque no me hagan falta. Hago una versión B de lo que estoy haciendo, lo que sea, simplemente. Y todo ese tipo de cosucas te va a ayudar a tomar mejores decisiones y hacerlas más rápidas, ¿no? A lo largo de los años, porque creo que todo esto te ayuda a decide muchas veces quién consigue un trabajo, ¿no? Yo, como digo, a lo largo de los años he visto mucha gente que sabía editar, mucha gente que tiene talento, y muy poquita gente que pues sabía ser efectiva, ¿no? Al final el tomar decisiones rápido, muchas veces sin consultar, hay muchas cosas que no tienes por qué consultar a un superior, mantener una calidad buena en tiempos reales, no ponerse nervioso, no encabronarse, no ¿sabes? Hay gente que entra en pánico con ese tipo de cosas, no complicarte la vida, simplificar siempre, entregar el material sin excusas. Comunicar bien lo que entregas, por qué lo entregas, por qué se ha hecho así, y ese tipo de cosas. También hay que saber definir muy bien, oye, me estás pidiendo esto y esto requiere este nivel de calidad máxima porque esto es así. Y eso hay que saber comunicarlo, transmitirlo y explicárselo a la persona, ¿no? Ya sea al área de comercial, ya sea a un cliente, ya sea a quien sea. Y luego trabajar con presión, sin romperte, sin venirte abajo, sin estresarte, y sabiendo que cuando cierras, si estás trabajando para alguien, pues ya está, tienes que saber desconectar y seguir con tu vida, ¿no? Las pruebas técnicas en entrevistas yo creo que existen un poquito por este motivo. No evalúan el nivel artístico, por lo menos en los niveles de trabajo en los que estoy hablando, sino si puedes trabajar en un entorno pues un poquito más estresante, un cierto nivel de exigencia, ¿no? Y he visto mucha gente con reels increíbles, gente que ha mandado para puestos de trabajo reels alucinantes, que yo decía, joder, qué piezas más chulas, qué edición tan buena, qué cuidado, pero que no son capaces de entregar una pieza simple en 40 minutos. Y he visto gente que sabe y tiene un ojo para el color maravilloso, pero no sabe arreglarme algo de forma rápida. No sabe gestionar un poquito la luz y un poquito el color básico y arreglarlo un poquitín ese plano que viene un poco dañado de comunicación, que lo han grabado deprisa corriendo en un sitio chungo, y tienes que arreglarlo rápidamente porque tiene que salir, ¿no? Así que en ese sentido es muy importante, igual que la gente que viene, pues, que domina After Effects a tope, pero tardan un siglo en hacer una animación,
sí, que tienen una profundidad y un conocimiento profundo genial, pero a lo mejor para ese tipo de trabajos no hace falta complicarse tanto, hay que saber ser más simple, saber medir un poquito en lo que estamos trabajando, ¿no? Al final siempre, como decía, ¿cómo era la frase aquella? ¿Cómo era? El que entrega mañana, no me acuerdo. Había un colega que tenía en un trabajo que tenía una frase muy, muy típica para esto, sobre el tema de entregar a tiempo, que era muy divertida. Al final, la gente que cumple, la gente que es capaz de sacar en los tiempos necesarios, es el profesional que toda empresa quiere, y es que el que marca un poquito la diferencia, ¿no? Y es el que tenía haciendo una carrera quizás un poquito más sólida. Así que importante, saber centrarse, saber entrenar, saber mejorar la productividad y la efectividad del tiempo que le dedicas a cada cosa, y sobre todo saber hasta qué punto tienes que seguir trabajando y desarrollando algo para llegar a la calidad que exige ese trabajo, ¿no? La calidad perfecta está muy bien para ciertos trabajos y para tu canal personal y para muchas cosas, pero la calidad en el trabajo a nivel profesional es otra cosa, ¿no? Calidad suficiente, ser consistente, entregar a tiempo sin complicarse la vida demasiado, pero cumpliendo con los estándares de calidad que te piden, y esa es la habilidad que yo creo que más valor tiene hoy en día, ¿no? Porque nos podemos complicar mucho, pero hay que saber hasta dónde. Y esta habilidad te va a abrir muchas puertas en el trabajo. Ya sé que todos vosotros, o la mayoría de vosotros, ya tenéis carreras hechas y derechas y buenos trabajos y buenas agencias, algunos, y sois freelance, pero siempre hay gente más joven que me escucha, porque tengo ahí un grupito de gente más joven que escucha este podcast, a los cuales les agradezco, porque es interesante saber que hay gente de 20 y pocos años que escuchan a alguien de 40 y tantos, y creo que este tipo de cosas también os puede ayudar, ¿no? Y sobre todo, la habilidad se entrena a tope. Hay que trabajar un montón y editar y trabajar. Y nada más, que ya me despido por hoy. Ya habéis visto o estáis viendo que los últimos capítulos ya no tienen vídeo, este tampoco. De momento voy a perder el acceso al estudio donde grababan en vídeo, así que veremos si lo recuperamos para YouTube o seguimos con los capítulos ciegos, digamos, con una imagen fija y solo la voz del podcast. Muchas gracias por escucharme como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.